Bueno, bien. Tengo entendido que en la primera parte de la clase de hoy, es decir, las 2 horas que tuvieron recién con Cristian, estuvieron viendo atributos de calidad, más atributos de calidad de los 3 que ya habíamos visto inicialmente. ¿Es eso cierto? Sí, estuvimos juntos. Afirmativo. Afirmativo, así me gusta. Vamos todavía. Bueno, entonces, como Cristian los castigó con atributos de calidad, yo les voy a infligir bastante daño, les voy a generar tácticas relacionadas a algunos de esos atributos de calidad que estuvieron viendo. Es como una parte 2 de las tácticas que vimos la semana pasada, en el sentido de que siguen siendo tácticas, solo que estas están aplicadas o relacionadas con los atributos de calidad que vieron hace un ratito. No todos ellos, excepto, dice Camila. A ver, pará, que está aceptando. Bueno, viene bien para el TP, ahí está. Sí, espero que sí. La clase pasada creo que fue igual la más útil para el TP, probablemente. No quiero decepcionarlos, no quiero que corten ahora y se vayan a cenar o a hacer lo que quieran, pero probablemente los atributos de calidad que más nos interesan evaluar son los que vimos, los primeros 3 que vimos y por eso los damos al principio. Performance, disponibilidad y escalabilidad. Estos otros están siempre presentes, querramos o no, en prácticamente todas las aplicaciones y sistemas con los que nos topamos habitualmente. Y bueno, vamos a hablar de algunas tácticas sobre ellos. Antes de empezar la clase, esta segunda parte de la clase del día de hoy, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, algún aporte de feedback o cualquier otra cosa? Bueno, habiendo pasado algunos segundos preventivos, no me sale la palabra correcta, pero habiendo pasado ya algunos cuantos segundos, asumo que no, y arrancamos. Entonces, vamos a ver algunas técnicas relacionadas a estos 5 atributos de calidad que están listados aquí. Permítanme que use el puntero mágico este. Acá. Modificabilidad, seguridad, testeabilidad, usabilidad e interoperabilidad. Quizá los primeros 4 son los que más nos interesan. El último, casi que les voy a dejar el slide, la referencia y no mucho más, porque si no esta clase suele hacerse bastante larga. Esto es un recordatorio solamente de lo que vieron con Cristian respecto a modificabilidad, que es un atributo de calidad extremadamente abarcativo. Y es por eso que nos gusta un poco el acercamiento que tiene Roy Fielding, el mismo Roy Fielding sobre el que hemos hablado al principio del curso, recomendando uno de sus papers, en el cual él divide la modificabilidad en 5 aspectos. Siempre la modificabilidad está relacionada al costo de realizar cambios al sistema y la arquitectura es crítica. Es una disciplina crítica en el sentido de que para realizar algunos cambios es necesario modificar la arquitectura. Cuando digo modificar la arquitectura, y ustedes saben que la arquitectura es un conjunto de elementos unidos por relaciones y estructuras, etc. Entonces, modificar esa estructura para que haga otra cosa o para que agregarle algo o modificarle algo, suele acarrear un costo. Y cuán elevado ese costo nos va a dar una idea de cuán modificable o inmodificable es el sistema. Entonces, bueno, Fielding habla de la extensibilidad como la modificación o el cambio que implica agregar funcionalidad. La configurabilidad, una vez que está el sistema desplegado y ejecutándose, cuán fácil es realizar un cambio en ese punto, de forma tal que se puedan utilizar otros servicios, como dice acá. Uno muy interesante es la
un aspecto, digo, de la modificabilidad es la evolucionabilidad. Si yo modifico un componente, ¿qué chances hay de que impacte negativamente ese cambio, esa modificación en otros componentes? ¿Pueden evolucionar por separado estos componentes? A eso se refiere la palabra evolucionabilidad. ¿Cuán fácil es para clientes de mi sistema extender o personalizar alguna, o nosotros personalizarle a esos clientes alguna parte de su experiencia sin impactar en otros clientes? Y por último, la reusabilidad como el aspecto que habla de cuán posible es utilizar estos componentes o reutilizar estos componentes en otras aplicaciones o en otras partes, puede ser de la misma arquitectura, sin modificación, como si fuesen librerías que usamos de distintos puntos. Bueno, esto se supone que ya lo han visto con Cristian, y lo que queremos agregar ahora son dos cosas. Uno, por supuesto, las tácticas, porque es el título de la presentación del día de hoy, ¿no? Que están acá a la derecha. Pero otra cosa por la que voy a empezar es algunos detalles, parámetros a tener en cuenta con la modificabilidad, y ponernos de acuerdo en alguna no nomenclatura, sino alguna terminología. Cuando hablamos de módulos, en modificabilidad va a aparecer mucho la palabra módulos. Estamos hablando de lo que se supone que ya sabemos lo que es un módulo desde la primera clase, pero formalmente definida es una unidad lógica estática a la que se le asignan responsabilidades, ¿no? Ustedes pueden pensar tranquilamente en justamente una librería de código relacionado, pueden pensar en un conjunto de clases en un lenguaje orientado a objetos que realiza algo, pueden pensar en una clase, pero habitualmente cuando hablamos de un módulo hablamos de un conjunto sensible de código relacionado que se puede, al cual se le puede asignar una responsabilidad, al menos una. Bien, y entonces lo que vamos a estar hablando acá mayormente es de la relación entre los módulos, cuán complicado es, o cómo evolucionan esos módulos. Ahora sigo con eso. Tenemos los dos famosos conceptos que vienen acompañando al software desde década del 50, del 60 por lo menos, del siglo pasado. Ya existían esos términos en esa época, se estudiaba en función de esto. Sí, Gonzalo. No Ahí te- estábamos, perdón. No te quería interrumpir, pero cuando definiste el módulo es importante porque estás asumiendo que, bueno, no sé si estás asumiendo, como la unidad lógica mínima, pero en realidad uno puede tener un proyecto en varias capas, o no sé. Un proyecto sería un módulo o una, no sé, un namespace, no sé cómo decirlo, pero porque ahí depende de la cohesión y el acoplamiento depende de cómo lo dividiste, ¿no? También. Entonces, los componentes, las clases, digamos, viven dentro de un módulo, ¿no? Entonces, no sé si me expliqué. Porque va a depender de eso, la modificabilidad de un módulo, de un proyecto, te digan, una solución con N proyectos. Ujú. ¿Sería eso? Módulo, un proyecto, por ejemplo. Módulo, un proyecto. Un proyecto, cuando decís proyecto, ¿en qué estás pensando? ¿En un proyecto de software, de desarrollo de software o un... No, estoy muy atado a la .NET. Un proyecto sería, Ah, bueno, sí, sería, un assembly, lo que después se transforma en un pon, assembly. ponele, sí, una DLL, claro, sí, exacto. Sí, yo yo pensaría en casos como esos en cuál es la unidad que después se transforma en algo ejecutable, ¿no? O en algo que se puede desplegar, como eso, Mm. como una DLL, un archivo ejecutable que se puede agarrar y copiar al lugar donde se hace el despliegue. Claro, puede ser librería o ejecutable, cualquiera de las dos cosas. Sí, Sí, puede ser un proyecto. Tan, sí, bueno, yo pensaría en términos de eso, de cómo es posible distribuirlo, vamos a perfecto. decir. Dale, perfecto. Después yo sé que ahí también se pueden armar eh, paquetes con múltiples de esos proyectos o DLLs, ¿no? Y después Ujú, publicar como una librería única, entiendo. claro, sí. Em, pero sí, acá estaríamos hablando de
mínimo de esos paquetes más chiquitos. Perfecto. Gracias. De nada. Decía, estos dos conceptos, cohesión y acoplamiento, vienen de hace mucho tiempo. Acoplamiento, voy a empezar con el de abajo, porque tengo ganas, de caprichoso. Y lo que me parece interesante de esta definición en particular, hay un montón de definiciones de acoplamiento, pero esta es una que permite ponerlo en una sola línea. Y hasta en algunos lugares permite cuantificarse el acoplamiento. Es medio difícil, pero está bueno pensarlo, yo creo, de esta manera. Al acoplamiento como la probabilidad de que la modificación en un módulo se propague a otro. No necesariamente es que vamos a calcular esta probabilidad ni nada por el estilo, al menos no en este curso. Pero sí quiere dar a entender esta definición de que, bueno, se está hablando justamente de la naturaleza de la relación entre esos dos módulos, ¿no? Si yo ante cada cambio en el módulo A tengo que ir a tocar el módulo B porque ahí están muy íntimamente relacionados en su implementación. El módulo A puede usar todo lo de B y viceversa, imaginemos. Todas las cosas son públicas y todo se pueden usar entre ellos. Es muy probable que la modificación en uno conlleve modificaciones en el otro. Porque si yo cambio el nombre, por decir algo, de una clase, de un método, el otro se ve afectado porque está usando esa clase o método. Y si cambio un pedazo de una lógica, y es posible que el otro módulo esté asumiendo que la lógica funciona de cierta manera, que siempre devuelve este, 3 valores distintos, y ahora empieza a valer 4, y ese es el acoplamiento más insidioso ese todavía, no de interfaz. Entonces, eso habla de que están muy pegados, ¿no? Y por otro lado, la cohesión nos habla, como ya saben, creo, de la relación que hay entre las diferentes responsabilidades de un módulo. Muchas veces se dice que lo ideal es que cada módulo tenga una única responsabilidad. No siempre es adecuado hacer eso porque quizás uno terminaría con una cantidad enorme de módulos. También depende mucho de lo que uno llama responsabilidad. Pero al margen de eso, lo que nos quiere decir esta definición sucinta de cohesión es que si las intenciones y la funcionalidad metida en un módulo tiene características muy diferentes o tiene objetivos muy diferentes, es posible que eso nos traiga problemas de modificabilidad. ¿Por qué? Porque si en el mismo módulo tenemos mezclado, voy a inventar cosas ahora, ¿no? La lógica de inscripción de alumnos a un curso. Y en ese mismo módulo tenemos metido la lógica de, voy a inventar cualquier otra cosa, de generación de reportes para el decano, y que esos reportes no son de inscripciones, sino que son de otras cosas. Entonces, si todo eso está metido en un solo módulo, cuando yo tenga que hacer cambios en el reporte que solamente va al decanato, voy a estar modificando el módulo donde está el código de inscripciones y voy a tener que hacer luego un deployment o una actualización del código de la aplicación de ambas cosas, cuando quizás una no se vio en realidad afectada, pero yo tengo que actualizarla igual y por lo tanto probar que el deployment se hizo correctamente y que la inscripción sigue funcionando. Entonces, eso conlleva inherentemente un costo mayor por el solo hecho de haber mezclado las responsabilidades. Entonces, ahí es un caso bastante obvio, al menos por como yo lo describí. Pero hay otros casos más sutiles. Y no está mal en eso, en pensar en, bueno, cuál es me estoy adelantando las tácticas, está mal pensar en cuál es el propósito o el objetivo de cada funcionalidad y si no convendría en realidad separarlas, por ejemplo, en dos módulos distintos, cosa que la actualización de los reportes corra por un lado y la actualización de la lógica de la inscripción corra por otro lado totalmente separado y puedan evolucionar esas dos cosas independientemente y que no haya que deployar una cosa cuando hay que desplegar, quiero decir, una cosa cuando hay que desplegar la otra, o si estas cosas son librerías y se publican en algún lado, no haya que publicar la librería de ambas cosas, la única librería y modificar ambas funcionalidades cuando en realidad una sola ha cambiado, etc.
porque todos los clientes se ven afectados, ¿no? Los clientes que usan esa librería van a decir, cambió otra vez el módulo o el paquete de inscripción a alumnos. Y en realidad no, lo que cambió fue el de reportes, pero como está en el mismo módulo, el mismo paquete, hay una nueva versión y ahora uno no sabe si actualizar o no la nueva versión, y si actualiza tiene que testear que siga andando todo bien, mayor costo. Bueno, y el último parámetro que aparece en este slide, este es más que interesante, o al menos para mí, es lo que ahí se puso como binding time. Y está relacionado en qué momento de todo si quieren, el pipeline del desarrollo o la ejecución y el despliegue de nuestro sistema, en qué momento de esas etapas la arquitectura me permite hacer el cambio. Una cosa es, vamos a imaginar dos situaciones, ¿no? Necesitamos que nuestro sistema vamos a seguir con esta misma joda, que necesitamos que nuestro sistema de inscripción de alumnos a la facultad permita ahora inscribirse a como máximo 10 materias en lugar de las, no sé, 7 que son actualmente. Estoy inventando. Fenómeno. Ese cambio, pasar de 7 a 10, ¿qué me implica a mí? Implica, puede ser, opciones, dependiendo de cómo esté hecho el sistema. Implica a mí ir y modificar el cambio, probar ese cambio en desarrollo, en el entorno de QA o de testing, como se llame, luego desplegarlo a producción, actualizar el sistema de producción, hacer el cambio en el DNS para que apunte al nuevo sistema, al nuevo código, y ahí recién desplegarlo en producción y que funcione. Una opción. Otra opción podría ser el otro extremo de todo ese proceso, con el sistema corriendo en producción, ir y modificar en una base de datos, que puede ser con un script o con una interfaz que ya está previamente hecha para los administradores, que ahora el máximo de inscripciones para los alumnos pasa de 7 a 10. Son, bueno, dos ejemplos extremos a propósito, ¿no? Uno es tocar, redesarrollar o cambiar, hacer la modificación en desarrollo. Otro es hacer la modificación con el sistema ya desplegado y sin necesidad aparente ni de reiniciar, ni de redesplegar, ni de retestear, ni de nada. Alguien se tiene que tomar el tiempo de pasar ese parámetro y fijarse que se haya impactado en producción, o sea, con el sistema ya desplegado. Entonces, dependiendo de cómo esté hecho el sistema, reitero, y qué es lo que se haya pensado, qué es lo que se haya diseñado, va a costar en un caso mucho, en otro caso menos. Bueno, en un caso X y en otro caso X menos mucho. Soy ingenio en matemáticas. Y esto del binding time habla un poco de eso, de en qué punto en la cadena uno puede o necesita hacer los cambios. Muchos nos van a tocar en tiempo de compilación, como dice ahí, o de build, de compilación del código. Otros al momento del deployment, es donde podemos poner, por ejemplo, asignar configuración a un stack, a un conjunto de componentes y liberarlos a producción. Y otros cambios se pueden hacer directamente en runtime, en tiempo de ejecución, con el sistema ya desplegado, como ejemplifiqué con el cambio en una base de datos o en algún parámetro de configuración de un archivo o lo que sea, que se tome inmediatamente. Bien. Entonces, esos son como los parámetros que afectan. La cohesión, el acoplamiento y en qué momento puede hacer ese cambio, en qué punto. Y de este lado tenemos las tácticas que, fíjense, empezamos por el acoplamiento, ya que yo empecé por el acoplamiento acá a la izquierda. Ahí están divididas
de manera coherente según los parámetros que vimos recién, ¿no? Hay un conjunto para intentar aumentar la cohesión. Si quieren hablar de forma canchera, pueden decir la coherencia semántica. Pueden hablar también, por otro lado, de reducir el acoplamiento. Y fíjense cómo está expresado esto, diferir el binding, diferir el momento en que se asocian los componentes para hacer el cambio. Entonces, fíjense que acá queremos aumentar la cohesión, reducir el acoplamiento y hacer que los cambios sucedan lo más tarde posible en el ciclo de vida del software. Por eso diferir. Bueno, entonces empiezo por reducir acoplamiento. Y acá hay listadas 4, otra vez, esto es un conjunto de tácticas típicas, perdón, eso quise decir. Típicas y bastante usadas, no son todas. Si quieren agarrar libros, van a encontrar más. De hecho, creo que en la última versión del libro Software Architecture in Practice, el que comentamos en la primera clase, creo que es la 4ª edición, la última, ahí han agregado más todavía. Pero estas están y son representativas. Entonces, reducir acoplamiento. Encapsular a través de agregar una interfaz, una API a nuestro sistema. Quizás no tenemos una API y esto se ve un poco más claramente cuando tenemos un montón de código y necesitamos usarlo tanto desde una interfaz gráfica como desde un ejecutable de línea de comandos que hace cualquier otra cosa. Y ese mismo código, ese mismo conjunto de servicios, necesitamos usar de ambos lados. No sería demasiado recomendable copiar y pegar todo el código a ambos lugares. Lo que quisiéramos o una opción es ponerle una frontera a ese código, una interfaz, una Application Programming Interface, una interfaz, encapsular ese código y publicar lo que sea necesario, estrictamente necesario. De manera tal de que ambos clientes puedan usar ese mismo código y nada más que eso. Y recortar con esa encapsulación, con esa interfaz definida, recortar qué se puede usar del módulo y qué no se puede usar del módulo. Que quizás es lo más importante, lo que no se puede usar. Las cosas que son privadas o el código que es puro de implementación, de comportamiento, mientras que la interfaz es lo único que es público y que permitimos que use el exterior. Con eso evitamos que se usen las cosas que no queremos que sean visibles o que no queremos que sean accesibles, reduciendo el posible acoplamiento. Otra gran técnica es utilizar intermediarios entre dos módulos. Si tenemos dos módulos que están muy acoplados, una opción es poner un intermediario y que oficie de puede ser módulo de código común o puede ser módulo que haga de intermediario en el sentido de resolver dónde está la funcionalidad que uno está buscando. Fíjense que entre paréntesis está como ejemplo el modelo de Publisher Subscriber, en el cual hay un conjunto de módulos que se suscriben a un tópico, a alguna funcionalidad, lo que sea, y hay otros que publican esos eventos, perdón, la ocurrencia de eventos, y hay otros que publican esos eventos, de manera tal que entre publicadores y suscriptores por lo general no se conocen, sino que en el medio, entre ellos dos, hay un intermediario, que es un message bus o un distribuidor de eventos, o como quieran llamarle, que recibe las suscripciones, pero también recibe los eventos que se van generando por los publicadores, por los publishers. Entonces, cada vez que reciben un evento, lo distribuyen ese evento a quienes están suscriptos. Y ahí se logra un desacoplamiento entre quien publica los eventos y quien está suscripto, a través de un intermediario que es este message bus o distribuidor de eventos. Bien. Restringir dependencias entre módulos a través de agregar submódulos como capas
o componentes wrappers, es decir, que es muy parecida a la de encapsular esta, ¿no? De construir un pequeño módulo por encima de otro o de otros, de manera tal que ese sea el único punto de contacto con el resto de nuestro código. Entonces, restringimos la dependencia. Ahora tenemos nuestro código que en lugar dependa de 8 diferentes, ¿no? 8 diferentes módulos de bajo nivel, creamos un módulo nuevo que se encargue de hablar con un subconjunto de esos 8, con los que sean necesarios, y solo publique una interfaz recortada, que ahí sí utiliza nuestro código. Y nuestro código no tiene que usar los 8 módulos, sino ese único y de manera un poco más, más sencilla, sin tener tanta funcionalidad u opciones. Bueno, abstraer servicios comunes, si hay código repetido a lo largo de varios módulos, que como dice ahí, servicios comunes, los podemos abstraer en un nuevo módulo para que no esté todo, no haya, perdón, para que ese código no sea redundante a lo largo de nuestro diseño. Bien, y referidas a las tácticas de incrementar la cohesión, tenemos la clásica separar módulo, ¿no? Tenemos un módulo con múltiples responsabilidades que no están del todo relacionadas entre sí, podemos partir ese módulo en 2, en 3, en el número que sea, para hacer que esas responsabilidades estén separadas, al menos las que son bien distintas. Y esa redistribución de responsabilidades se puede hacer, como decíamos antes, analizando los propósitos de cada una de esas funcionalidades, ¿no? El propósito de una es publicar un reporte para tal público, el propósito de otra es proveer una funcionalidad de inscripción para otro conjunto de actores del sistema. Y una lindo ejercicio que se suele hacer, y que suele hacer mucho yo también, no sé por qué, es, bueno, sí sé por qué, trae beneficios. Hipotetizar probables cambios. Quizás ahora tenemos un conjunto específico de requerimientos, lo cual está buenísimo y está perfecto que así sea, y nuestra arquitectura tiene que poder responder a esos requerimientos y en principio ninguno más. Pero nosotros podemos, en base a la experiencia, en base a conocer el producto, en base a conocer el negocio donde se está desplegando nuestros productos, lo que sea, podemos hipotetizar probables cambios. Entonces, nosotros tenemos nuestro sistema de inscripción de alumnos a la facultad y nos piden un sistema para resolver la inscripción el próximo cuatrimestre, ¿no? Segundo cuatrimestre de 2025. Bueno, ahora bien, nosotros sería tonto, pero respondería a los requerimientos que nuestro sistema solo funcione para el segundo cuatrimestre de 2025, ¿no? Parece una idiotez lo que estoy diciendo, pero uno podría, tomando atajos, hacer que la arquitectura solo soporte trabajar con un cuatrimestre a la vez. O solo permite inscripciones al próximo cuatrimestre, del segundo del 2025. Y que para que soporte 2026 haya que hacer otro despliegue del mismo sistema. Bueno, nosotros podemos hipotetizar, bueno, ¿qué haría falta para soportar inscripciones a cualquier cuatrimestre, que se puedan crear nuevos cuatrimestres? ¿Cómo hacemos para que nuestra arquitectura soporte la creación de nuevos cuatrimestres y que abrir y cerrar inscripciones? Cosas que todavía no me lo están pidiendo. Nosotros nos están pidiendo inscribirse al próximo cuatrimestre y nada más, ¿no? Pero podemos hipotetizar esos otros cambios. Y al pensar un poquito, no estoy diciendo que le dediquemos días, casi que ni siquiera digo que le dediquemos horas, pero un rato, hipotetizar esos probables cambios. Bueno, ¿qué pasaría si ahora tuviésemos que agregar funcionalidad a nuestro sistema para agregar nuevos cuatrimestres? Y luego extenderlo para permitir cerrar un cuatrimestre, abrir otro cuatrimestre. ¿Y qué pasaría si por algún
un tema excepcional, tenemos que tener inscripciones o desinscripciones abiertas a 2 cuatrimestres, al segundo de un año y al primero del otro, porque hay alumnos que quedaron enganchados y algún administrador los tiene que suscribir. Bueno, hipotetizar, esos cambios nos puede llevar a nosotros a pensar una mejor manera de distribuir responsabilidades a lo largo de los módulos. Decimos, no, toda esta lógica que se aboca a cuatrimestres, no la dejemos metida al mismo módulo que el de inscripción de alumnos a cursos. Saquemos lo que es referido a cuatrimestres a otro modulito que por ahora es muy chiquito, por ahí tiene 10 líneas de código, pero es otro módulo separado que va a evolucionar por su lado. Y cuando tengamos que extender la funcionalidad alrededor de habilitar, deshabilitar cuatrimestres, crear nuevos cuatrimestres, etcétera, todo ese código va a ir ahí. Y el de inscripciones se va a mantener más o menos sin modificaciones. A lo sumo tendrá que interpretar cuatrimestres por parámetro. Bueno, eso. Hipotetizar probables cambios es un buen ejercicio que puede redundar en beneficios para tomar decisiones en el código. Cuando uno no está muy seguro si separar algo, si no separar algo, si dejarlo todo junto, este ejercicio es muy valioso, les diré. Bien. Y por último, lo que es el binding time que hablamos antes, ¿no? Tácticas referidas a cómo hacer que los cambios en mi sistema, o algunos cambios al menos, los podamos hacer lo más tarde posible en el ciclo de desarrollo. Entonces, fíjense que cosas como la configuración o archivos de recursos, archivos de recursos, por ejemplo, para, no sé, el lenguaje o los errores que devuelve nuestro sistema o las cosas que mostramos en pantalla, son parte de estas tácticas. Me imagino que la mayoría que ha escrito código alguna vez, de los que estamos todos acá, que deben haber sido todos, han tenido alguna que otra vez un archivo de configuración, consumir configuración desde, ya sea un archivo JSON, XML o una base de datos, o estos archivos de recursos donde se pueden meter diversas cosas. Y esa es una táctica para que los cambios que nosotros ponemos en esa configuración no haya que hacerlos directamente en el código y no haya que recompilar todo, sino modificar un archivo, por ejemplo, al momento de hacer el deployment o en tiempo de ejecución. Eso va a depender después de la plataforma y la tecnología que estemos usando para ver si implica reiniciar el sistema o reiniciar el servicio, lo que sea. Cosas más avanzadas pueden ser los mecanismos de discovery o de descubrimiento de servicios, ¿no? En el cual en una arquitectura grande de un sistema de múltiples componentes, un componente está buscando o un servicio que me permita inscribir alumnos en el sistema o calcular el valor actual del dólar en pesos. Y en lugar de ir y pegarle directamente a una URL que tiene clavada en su código o en su configuración, lo que hace es preguntarle a un componente de discovery, de descubrimiento de servicios, le pregunta, che, ¿me decís cómo ubico al, al componente que calcula el valor del dólar? Entonces, ese intermediario, ese Discovery Service, servicio de descubrimiento, me devolverá información que me dice, mira, acá tenés la URL, tenés que hacerle un post a tal dirección, y yo tomo esa información y le pego. Y no, entonces, de esa manera, ¿qué gano? Bueno, gano que estos clientes, estos componentes, no tengan ni en su configuración ni en su código la dirección clavada, ni la especificación clavada de cuáles son todos los servicios que existen por ahí, sino que lo puedo ir preguntar en tiempo de ejecución, y si yo agrego uno nuevo, yo agrego un componente nuevo que ahora genera reportes para los decanos, ese componente lo despliego, lo registro en este Discovery Service, este servicio de descubrimiento, o descubridor de servicios, y entonces ahora los otros componentes lo pueden consumir.
Es un poco más sofisticado, pero en grandes sistemas y arquitecturas se usa el dólar hoy. Sí, no sé si mi ejemplo fue muy feliz, pero era algo fácil de pensar. Bien. Después lo que es la construcción de componentes o, bueno, DLLs, proyectos, como mencionaba antes Gonzalo. Incluso estas que no prosperan mucho, la programación orientada a aspectos y otras cosas son algunos mecanismos que llevan los cambios a que sean posibles o más fáciles de hacer en tiempo de compilación, tiempo de desarrollo. Los del primer renglón. Gabriel pregunta, la programación orientada a aspectos. En un momento parecía que iba a ser algo, en un momento hace como 20 años igual, ¿no? 15 años. Ya pasó un tiempo. Que iba a ser algo novedoso. Fue novedoso, pero después no, honestamente no se terminó usando tanto como parecía. La idea es, básicamente, separar el código base o el código de la lógica del dominio de lo que se consideran aspectos del sistema, como, no sé, chequear la seguridad, autenticación y autorización para ejecutar cierto servicio, cierto método, cierto flujo en la aplicación. Y ambas cosas son código, pero está la idea de escribirlas como por separado y que después, en tiempo de compilación, se pegan una sobre la otra. Es como que uno, al momento de codificar la lógica de dominio, ni se entera que hay seguridad y esas cosas, sino que al momento de compilar, es como si se pusiese una layer sobre otra, y en compilación se arma un solo bodoque, y los aspectos se aplican a ese dominio, a ese código de dominio, y se mantienen más o menos por separado. Un intento de desacoplar los aspectos del código de dominio, digamos. Pero creo que trajo más problemas que otra cosa. Honestamente, yo profesionalmente nunca lo usé. Lo he visto siempre en el ámbito académico. Es como, no sé, se me ocurre también, basado en la práctica, en la experiencia, es cuando vos querés manejar excepciones y no querés poner el try-catch típico, manejás a una especie de, se llama interceptor, algo así, hay un patrón, que vos lo pones en un solo lugar y vos haces que cualquier llamado, lo que sea, capture el exception y lo logueás, etc. Pero lo haces en un solo lugar y el resto del código no haces más el try-catch, digamos. Es un ejemplo, ¿no? Puede haber otros. El monitoreo, el logde también sirve para eso, el logueo. Sí, es un buen ejemplo. Aspectos era como llevar eso a un paso incluso más adelante, porque Sí, el eran, global exception también. claro, pero sí, está bien, es la misma idea. No se me ocurren muchos otros ejemplos, pero puede ser por ahí. Sí, en lo que mencionaba de la seguridad lo he visto, pero otra vez, lo he visto en el ámbito académico, no lo usé profesionalmente. Sé que había gente, otros proyectos de desarrollo en los lugares donde yo trabajé que habían intentado usarlo, pero no, yo personalmente no lo usé nunca. Sí, Lo el pueden buscar authorization igual. handler se usa en las APIs. ¿Cómo era esto? JAspect era no sé, no lo voy a encontrar. Ahora me sale una banda de música que se llama Jaspect. Eran nerds que hicieron la banda. Aspect J, ¿será? A ver. Ya estoy viendo. Perdón, estamos viendo modificabilidad acá. No, esto es malísimo. Aspect J era, no era J Aspect. Bla, 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 bla. AOP es Aspect Oriented Programming, que es lo que estábamos mencionando antes. Esta es una clase cuenta, que se supone que es la lógica de dominio. Y acá, ¿qué es esto? Account Aspect, esto se supone que es un aspecto. Fíjense que tiene un método before, un método around
método after, esto se debe ejecutar antes, esto después y esto no sé cuándo, de los métodos de, supongo yo, de esta cuenta, de este account. El aspecto es la modularización de concerne una responsabilidad que es cross-cutting, ¿no? Que es across múltiples objetos. Cada aspecto se focaliza en funcionalidad específica. Bueno, sí. Y acá está la magia que les mencionaba antes. Esas ambas, el código, que por un lado se escribe el código este de dominio, por otro lado se escribe el código de aspectos, como que no tiene nada que ver uno con el otro, aparentemente, y después, en tiempo de compilación, se hace este waving, no sé cómo se pronuncia, que es entrelazar, ¿no? Que es, sí, entrelazar, creo que es la mejor palabra. Se mezclan ambos códigos, pero eso lo hace como el coso este, no sé ni lo que es un plugin, parece. No lo hace uno a mano. Estos son tests. Bueno, sí, no nos vamos a poner ahora a aprender aspecto oriented programming, pero algo así, Gabriel. Bien. Como les digo, yo honestamente nunca lo usé profesionalmente, ni lo volví a ver desde hace como, la última vez que lo vi fue hace años, por lo menos 7 u 8. Bien. Eso era modificabilidad. Yo me estoy cansando un poco de hablar, a ver si hay algún ejercicio para hacer. Esta es la guía maldita, o bendita. Bueno, en la clase pasada, voy a empezar a marearlos con todo esto. En la clase pasada hablamos de disponibilidad, acá hay ejercicios de disponibilidad. Acá hay ejercicios que hablan de, que piden calcular el porcentaje de disponibilidad con la fórmula que vimos en la clase pasada también. Una porquería. Esto es, sí, bien sobre disponibilidad. Me imagino que Cristian casi siempre les hace el ejemplo del software embebido de un avión, ¿no? ¿El ejemplo? Sí, siempre hacen el ejemplo. ¿Lo hicieron con Cristian? Yo no recuerdo que sí, no. Gabriel dice, no era ese mismo. No, no, este es un ejercicio que escribimos acá. O sea, nos habló de Redundancia. confiabilidad sería, reliability, ahí está, Sí. y nos decía que si tenemos el caso de un medidor de altitud en un avión, con un solo medidor podemos tener un punto de fallo muy importante, con 2 medidores podríamos tener 2 informaciones distintas, con 3 medidores podríamos tener que contrastar. Eso solo fue lo que hablamos. Sí, es redundancia eso, ¿está bien? Hay distintos niveles, Claro. varios niveles. Es la piedra angular de la disponibilidad. Claro, ahí está Gastón, dice que eso es cuando habla de redundancia. Bueno, perfecto. Y lo interesante ahí, en ese caso puntual, que no es algo que veamos todos los días en los sistemas habituales, sistemas de información, digamos, es que en los sistemas de un avión y de naves espaciales y cosas por el estilo, cohetes, etcétera, hay redundancia no solo de componentes de software, sino de componentes de hardware, ¿no? Hay estos bichos que calculan la altitud, hay uno que usa un láser para hacerlo rebotar la Tierra, hay otro que no sé qué cosa hace con el aire, hay otro que son distintos hardware basados en distintos principios físicos
para medir la altitud y cada uno da como output un valor. Después hay software que puede estar replicado incluso dentro del mismo avión y debería, ejecutándose en distintos procesadores. Software que hace que, como dicen ustedes, lo contrasta y intenta llegar a un valor confiable. Pero esto estamos hablando de disponibilidad. Yo estaba buscando algún ejercicio de modificabilidad. Bueno, acá hay uno. El número 24. Dice, el sistema thumbsforall.com permite que los usuarios suban archivos, es decir, hagan upload, de archivo formato imagen, JPG, PNG, TIFF, BMP, etc. Y genera 3 versiones, llamadas thumbnails, de esos archivos. Small, Medium y Large son el nombre de las versiones. La empresa que mantiene el sistema nos contrata para hacer una revisión de arquitectura. Y relevamos que está dividido en 2 módulos. Uno llamado Presentation, ¿no? Sí, encargado de la interacción con el usuario, la autenticación contra la base de datos, recibir el upload de los archivos y almacenarlos en un blob. Y Services, genera los thumbnails, los almacena en el blob y registra resultados en una base de datos. Dice, haga el diagrama de módulos del sistema actual, identifique problemas de modificabilidad. Proponga tácticas que permitan una modificabilidad. Diagrama de módulos. Bueno. Ok. Gastón, ¿qué me decía? Tiene una pregunta de modificabilidad. Ah, bueno. Después lo vemos entonces. Ok. Igual me interesa este 24, que al menos es un poco más. Creo que es un poco más bajado a tierra, creo. Ok, acá. Perdón. Solo 2 módulos hay, aparentemente. ¿No? Presentation y Services. A ver, Gastón dice, tiene alto complemento y baja cohesión. No sé, ¿por qué? ¿Por qué baja cohesión? Dado que se mezclan responsabilidades dentro del mismo módulo. Bueno. No me queda claro quién es el que almacena el blog. Si ambos, o uno usa el otro. Ambos parece, ¿no? Parece. Sí. Este es como que almacena supuestamente los archivos originales que proveen los usuarios. Y este, el segundo Services, almacena Ah, los thumbnails. sí, tiene sentido. Lo que pasa es que los thumbnails son también archivos de imagen, solo que son más chiquitos. Habría que ver por qué, si es necesario que sea distinta funcionalidad o puede ser exactamente la misma. Esa es una buena cuestión. Gastón dice, por ejemplo, el almacenamiento no debería estar en el módulo de Presentation. Se podría crear un módulo nuevo que sea de acceso a la base de datos. Bueno, ya hay varias propuestas ahí. Una ciertamente es, como creo que dio a entender Gonzalo, hay código acá, una responsabilidad que es almacenar los archivos en algún lugar, que le llamaron blob. Pero lo importante acá es que es el mismo lugar y las dos funcionalidades se tratan de almacenar archivos en él. Entonces, probablemente abstrayendo los servicios comunes, como decíamos en una de las tácticas, podemos crear un nuevo módulo de almacenamiento de archivos. Por eso
Eso por un lado, ahí tenemos una propuesta de táctica de modificabilidad. Después, para seguir con lo que decía Gastón, él decía que el almacenamiento no debería estar en el módulo de presentation. Bueno, con abstraerlo fuera de ese módulo lo estaríamos sacando. Y por otro lado, agrega que se podría crear un módulo nuevo que sea de acceso a la base de datos. Es un buen punto, porque ambos, ¿no? Acceden. Acá uno dice que hace la autenticación contra la base de datos y el otro registra los resultados de la generación de thumbnails en la base de datos. Y no sé si será la misma base de datos, pero si no es exactamente el mismo código o no tiene sentido, podríamos generar dos módulos distintos y si no uno solo de acceso a la base de datos. ¿Cuál es la gracia de esto? Porque imagínense que ustedes tienen una base de datos, no sé, SQL, ¿no? Cualquiera, de los que existan. Y están programando en Java o en .NET o cualquiera de esas plataformas, o en Node, en lo que más les guste, y van a tener un driver o librería de acceso a la base de datos. Nosotros vamos a tener mucho código que interactúe con ese driver para interactuar a su vez con la base de datos. Todo ese código que nosotros generemos para almacenar los thumbnails, verificar si un usuario está registrado, ver si está activo, eh, agregarle porcentaje de completitud al proceso de un thumbnail en la base de datos, todo ese código va a estar íntimamente relacionado con este driver o código que sabe hablar con la base de datos. Entonces, todo ese código podría estar en un único lugar. ¿Por qué? Porque el día que nosotros querramos actualizar el driver de la base de datos, vamos a tener que tocar solamente el módulo ese y no todo el código. El día que querramos que el driver sea obsoleto y tenga problemas de seguridad y hay que reemplazarlo por otro, vamos a tener que tocar solamente el módulo que tiene la capa de datos, si quieren llamarlo de esa manera. El día que esto casi nunca sucede, pero el día que quieran reemplazar la base de datos SQL por una NoSQL o NoSQL, bueno, con un poco de suerte, y si está todo bien hecho, deberíamos reemplazar únicamente el módulo de acceso a datos y no todo el resto, el que sabe generar imágenes, el que sabe eh, interactuar con el usuario, etc. Almacenar en blobs. Bueno, ¿tienen alguna otra propuesta? Un blob es como bytes, ¿no? Pregunten en el chat qué es un blob. Es como una representación de una imagen. No, acá creo que está usado, que son las siglas de Binary Large Object, no sé qué, block, tal Sí, vez. esos ¿No? son los storages, por ejemplo. Claro, puedes pensar en un almacenamiento de archivos, o un file system, o, no sé, En la un nube los blobs se guardan en grandes storages, se dice. Y hay guardados archivos binarios, sí. En cualquier formato. gota, ahí está. Mirá. Es Esto, Blob, la película Blob. Genial. claro. Bueno, acá está la Wikipedia en español. Son elementos utilizados en la base de datos para almacenar datos de gran tamaño que cambian de forma dinámica. Esta se sigue usando. Bueno, las bases de datos SQL por lo general tienen, bueno, tipos de columnas, ¿no? Tipos de datos. Y entre los tipos de datos hay algunas que utilizan, hace tanto que no uso esto, blob, que uno puede guardar tiras de bytes adentro de un campo. Puede que el ejercicio se refiera a eso, ¿eh? Yo lo estaba pensando más como un almacenamiento genérico de archivos. Sí, yo también. Pero es verdad, existe la columna tipo Blob.
Hace tiempo que no existían los storages en la nube, la base de datos era el lugar común. Sí. Claro. Pasa que tenerlo, Es la base de datos terminal. crece como loco si se empiezan a guardar ahí. Claro, Azure Blob Storage. Sí, sí. Blob, ¿qué es el misterioso organismo con 720 sexos? Recuérdenme nunca más buscar así abiertamente en Google. Es un peligro. Es peligro. Bueno, no sé si conocen, vamos a tener clases más adelante sobre cloud computing. Es información, dice Gastón. No sé si conocen, uy, Dios mío, perdonen, es tarde y el día fue largo. Decía que más adelante en este curso vamos a tener un par de clases sobre cloud computing, ¿no? Computación en la nube. Computación en la nube es básicamente recursos que tienen recursos CPU, máquinas, almacenamiento, bases de datos, etcétera, servicios en general que tiene un tercero, como puede ser Amazon, Microsoft, IBM, Oracle, etcétera, miles de etcéteras, y nos lo ofrecen a nosotros y nosotros pagamos por unidad de tiempo o por unidad de almacenamiento, como si fuese un servicio, para no tener que nosotros comprar las máquinas y comprar nosotros el hardware físico. El resumen asqueroso de cloud computing, ¿no? Pero uno de los proveedores es Microsoft. Microsoft tiene su plataforma de cloud computing, se llama Azure, y ellos tienen un servicio que se llama Blob Storage. En la solución de almacenamiento de objetos, cuando lean objetos acá, pueden leer archivos para la nube. Entonces uno mete archivos en ese Blob Storage llamando a una API HTTP básicamente y le pasa todos los bytes y guarda archivos en la nube y después los descarga. Como si fuese el Google Drive o el OneDrive o el etcétera Drive. Pero con una interfaz HTTP o una interfaz, una API con alguna interfaz para interactuar. Bien. Entonces creo que en el ejercicio está más usado por este lado. Quizá deberíamos refrasearlo para que quede más claro, pero bueno, podemos pensar sí en un almacenamiento de archivos y nada más. Gabriel comentaba también para no darles mantenimiento a nosotros, a quien a las proveedoras de cloud computing, supongo. Claro, la computadora de la nube. Claro. Es una de las motivaciones, ¿no? Para usar cloud computing, no tener que mantener nuestro propio hardware. Bien, pero ya hablaremos largo y tendido sobre esa temática. Bueno, continuemos con alguna otra de estas cosas hermosas que tenemos acá. Al menos un atributo de calidad más. Seguridad como atributo de calidad es algo muy interesante. Se puede hacer un curso entero sobre seguridad como atributo de calidad. Por supuesto, nosotros no vamos a hacer eso. Somos una humilde materia optativa de 4 créditos que tiene un nombre gigante, que es arquitectura de software. Así que vamos a pasar por seguridad como una cosilla más, como si nada. Pero sí podemos decir algunas cosas de interés o básicas. La primera es, bueno, estos 6 aspectos de seguridad que estoy muy seguro que lo vieron con Cristian. Espero que sí, porque no quiero repetirlos. Me aburren un poco. Pero son 6 aspectos clave a pensar cuando uno piensa en seguridad como atributo de calidad, ¿no? Como proteger los datos, tanto su integridad como confidencialidad, cómo hacer que el sistema esté disponible. Esto es interesante porque está relacionado con disponibilidad 100%. Cómo autenticar y autorizar usuarios y servicios. Y bueno, pues está el aspecto de non-repudiation, donde se suelen poner como ejemplo los mensajes. Pero al margen de eso, en esta clase al menos nos interesa hablar de 2 cosas referidas a las tácticas. Una es el acercamiento que la mayoría toma para
hablar de tácticas, la mayoría, digo, de la literatura al menos, toma para hablar de tácticas de seguridad, que es dividirlas en al menos 4 categorías. Y otro tema de interés son las tácticas mismas. Pero fíjense que se suelen agrupar las tácticas de seguridad en detección de ataques a la seguridad de un sistema, resistir a esos ataques, es decir, ok, detectamos que nos están atacando, ¿cómo hacemos que esto no sea un desastre? ¿Cómo reaccionamos para finalizar ese ataque y dar paso a la siguiente etapa, que es la recuperación del sistema, ¿no? Una vez que se perpetró el ataque, fue exitoso, tenemos un problema, ¿cómo nos recuperamos de esto? Bueno, estas son tácticas que pueden ayudar en cada uno de estos aspectos, no necesariamente que resuelvan todo. Entonces, para la detección de ataques, se utilizan desde muy simples a muy sofisticados, voy a decir subsistemas, o pueden ser librerías incluso, o pedacitos de código, que sean capaces de interpretar un patrón de uso del sistema como una intrusión o como algo sospechoso. El ejemplo más básico, ¿cuál sería? El detectar los ataques llamados denial of service, ¿no? El ataque llamado denial of service es aquel en el cual uno o múltiples clientes de un servicio vapulean al servicio llamándolo n veces por segundo, con un n lo más grande posible, para que ese servicio se caiga, básicamente, y luego aprovecharse de esa situación. Entonces, una táctica básica, pero conocida, que cae dentro de de la táctica de intrusion o intrusión, es por cada cliente contar qué cantidad de request hizo en el último lapso de n segundos o n minutos. Entonces, si un cliente dado en el lapso del último minuto hizo más de 5.000 llamadas, por decir algo, eso lo consideramos nosotros como un abuso de nuestro sistema y empezamos, por ejemplo, a rechazar nuevos requests de ese cliente. De esa manera, bueno, evitando que este ataque llegue a su objetivo, que es voltear nuestro servicio. El límite lo tenemos que poner nosotros en función de conocer un poco el sistema, ¿no? Podemos ser muy agresivos, podemos decir más de 2 requests por segundo no nos pueden hacer, o 1 request por segundo, podemos ser menos agresivos, pero bueno, va a depender un poco de nuestro sistema, de nuestros clientes, y suele estar piola poder configurar esas políticas por clientes o por conjunto de clientes. Es decir, bueno, para este en particular que me está pagando mucho, le permito 500 requests por segundo, pero al resto no más de 1 por segundo, qué sé yo. Bueno, los sistemas más sofisticados se utilizan una técnica que se llama Signature Based Detection. Lo que hacen es estudiar los requests que hace cada uno de los clientes y asociarle una especie de hash a ese comportamiento que tienen. Y si el comportamiento que tiene algún cliente se puede considerar sospechoso, estos sistemas lo detectan y pueden notificar o bloquear a los clientes directamente. IDS e IPS son las siglas de Intrusion Detection System, ¿no? Sistema de detección de intrusiones, e IPS es Intrusion Prevention System. Uno detecta, el otro, cuando la detecta, además lo bloquea, por ejemplo. Ahí entran sistemas de throttling y otras cosas. Pero bueno, tienen las siglas ahí por si quieren investigarlo. Service Denial, ya hablé de esto como un caso de intrusion en comparación de patrones, es decir, el patrón acá sería cuántas veces por segundo me están invocando. La tercera táctica listada aquí es Verify Message Integrity, o verificar la integridad de los mensajes, y acá se usan el
el famoso checksum o hash. ¿No? Entonces ustedes habrán visto, espero, en varios lugares que se bajan un archivo de alguna página o alguna imagen de una cosa o un instalador o lo que sea y le dicen, che, mirá, para asegurarte que te llegó bien y que nadie lo modificó en el camino y que no hay nada raro, el checksum, que es el checksum, bueno, es una tira de bytes que es el resultado de aplicar un algoritmo al contenido de ese archivo. Perdón, me está sonando una alarma. Tiene que dar este valor. Entonces, cuando yo corro el algoritmo MD5 o SH1 o 256, cualquiera, tiene que dar estos valores. De esta manera, quien provee el archivo, en este caso es un archivo, ¿no? Pero puede ser un mensaje cualquiera entre dos partes. Y quien recibe el archivo o el mensaje, pueden independientemente ejecutar ese algoritmo sobre el contenido del mensaje o del archivo y verificar que efectivamente el hash obtenido es el mismo. Si no es el mismo, algo raro pasó en el medio. Puede ser algo raro del estilo, hubo un problema en la comunicación, se cambió un bit porque un cable transmitía algo mal, pero puede ser que alguien lo interceptó, lo modificó, lo abrió y lo volvió a pasar. Eso último que acabo de escribir, esa técnica de ponerse, técnica de ataque, de seguridad, de ponerse en el medio, interceptar un mensaje, husmearlo, modificarlo y reenviarlo. Modificarlo o no modificarlo, pero al menos husmearlo, abrirlo y reenviarlo, se llama man in the middle, ¿no? Hombre en el medio. Mittem, man in the middle, es lo que está acá abajo. Y una posible táctica medio básica para detectar mans in the middle es intentar establecer otra vez una suerte de patrón en la cual, o de estadística, en la cual nosotros sabemos que un mensaje enviado desde el componente A hacia el componente B suele tardar alrededor de X milisegundos, más o menos tanto, y cuando este mensaje toma más de ese, o sensiblemente más que ese intervalo, podemos sospechar de que algo raro pasó en el medio, como que alguien pudo haberlo interceptado, modificarlo y reenviarlo. O interceptado, leerlo y reenviarlo. Porque las intercepciones a nivel de red suelen agregarle un lag interesante. Sí, tal cual, yo que venía con mal internet. En realidad hay alguien en el medio atacando tus paquetes, tus valiosos paquetes IP, Gabriel. Bueno, bien, continúo con otro grupo de tácticas, la de resistir. ¿Cómo podemos resistir ataques de seguridad? Bueno, básico, identificar y autenticar a los actores que sean los stakeholders que van a usar el sistema, ya sean usuarios de carne y hueso o sistemas como sistemas cliente, software cliente que quiere usar nuestros servicios. Autenticarlos es lo mínimo, básico y necesario para luego, sabiendo quién es cada uno de los que se conectan en mi sistema, poder autorizarlos o no a ejecutar cierta funcionalidad, ¿no? Autenticación y autorización. Siguiente táctica. Interesante es esta y no siempre tenía en cuenta. Limitar el acceso entre componentes y recursos. Piensen en una arquitectura en la cual hay no sé, un web server, otro server que es un application server o cualquier cosa que ejecuta lógica del negocio, una base de datos, no sé, otra máquina que expone servicios, una especie de clientes que se conectan para generar reportes. Bueno, ahí describí como 6 componentes, 5 o 6 componentes. Esta táctica habla de limitar estrictamente el acceso que puede tener cualquier componente de esos que describí hacia los otros. Una cosa es meterlos a los 6
supongamos los 6 componentes adentro de la misma red y que todos se puedan ver con todos y está todo bien, ¿no? Y como montar una subred solamente para ellos y están los 6 y todos pueden conectarse con todos o acceder a todos. Eso es una forma, se puede desplegar el sistema de esa manera y va a funcionar, está todo bien, pero es una mala práctica de seguridad. Eso solo sería aceptable en términos de seguridad, solo sería aceptable si todos los componentes necesitan conocerse entre todos, lo cual no debería ser el caso, pues implicaría que hay un acoplamiento terrible. Pero supongamos que no, supongamos que el web server solo necesita comunicarse con el application server, y el application server se comunica con la base de datos, que el único que puede comunicarse con la base de datos debería ser el application server, que tenemos estos componentes que piden reportes, se lo tienen que pedir al application server, o sea que tenemos uno de los servers que es el que recibe los servicios y que accede, el único que debería acceder a la base de datos. Entonces lo que dice esta táctica es forzar con las técnicas de redes, de administración de redes, y fundamentalmente con eso, forzar a que, por ejemplo, en el ejemplo que describí, la base de datos solo pueda ser accedida por el application server. Que al application server solo pueda acceder el web server y el otro componente que genera reportes, pero no el cuarto componente ese que dije que era otro de servicios. Que al application server, bueno, lo que mencioné, que el web server no le pueda, que no se puede acceder al web server desde el application server, no. El web server tiene que poder consumir el application server, pero no viceversa. Que desde la base de datos, el web server no pueda pegarle a la base de datos, por ejemplo. Cortar de raíz todos esos caminos. ¿Por qué? Y esto es clave, y es una de las cosas que más he visto, lamentablemente, en mi vida profesional vi pasar en términos de seguridad, que es que alguien logra, ya sea alguien desde dentro de la compañía o alguien desde afuera de la compañía, no importa, pero después sí va a importar, pero logra comprometer un servidor, es decir, loguearse, entrar, descubrir un problema en algún servidor y meterse al servidor al web server, por ejemplo, logra hacer eso, y ahí va a depender de si hemos pensado en esta táctica de limitar acceso o no, si lo que puede hacer ese tipo va a ser un verdadero desastre o si va a quedar para la anécdota prácticamente. Porque si de ese web server puede ir a la base de datos, puede ir a la application server, puede ir a los servidores de reportes, puede ir, bueno, puede hacer lo que quiera, puede copiarse la base de datos, puede destruirla, puede dejarnos sin servicio para siempre, puede enviarle mensajes a nuestros clientes terribles, etc. Ahora, si desde el web server no puede ir a ningún lado, no puede acceder a la base de datos, ya es una cosa distinta. No puede porque no están los caminos de red hechos para poder descubrir el servidor de base de datos, por ejemplo. Entonces es crítico esto o la táctica de limitar accesos entre componentes y recursos dentro de una arquitectura distribuida. Algo parecido, pero no lo mismo, habla la siguiente táctica, tercera, limit exposure, ¿no? Limitar la exposición. En criollo, recortar la API. Que lo que dice es, vos tenés un servicio que tiene una interfaz, expone endpoints o expone APIs, como quieran llamarle. La recomendación es no emocionarse publicando cosas, solo publicar lo que es estrictamente necesario. No solo la cantidad de endpoints, no solo la cantidad de distintas funcionalidades a exponer, sino también qué es lo que viaja en el request y en el response, en el llamado a esos endpoints y en la respuesta a esos endpoints. Si tenemos un endpoint que es de
vamos a hablar de siempre lo mismo, ¿no? Inscripción de un alumno a un curso. Ese endpoint podría, por ejemplo, devolver en la respuesta, por comodidad de quien lo hizo, todo el, no sé, el objeto curso y todo el objeto inscripción y todo el objeto alumno, las tres cosas, como serializado en el response y viaja todo al cliente y dice, toma, acá está hecha la inscripción, que tiene todos estos datos, y el alumno que tiene todos estos datos con todo, la dirección, mail, todo del alumno, y el curso con toda la cantidad de inscriptos, información de los docentes, todo en la respuesta. Podríamos hacer eso porque nos resulta conveniente, porque como tenemos el modelo de objetos y serializamos una cosa y chau. Ahora bien, es muy probable que quien consuma ese servicio, que por ahí es una interfaz gráfica, solo necesite saber si la inscripción se hizo bien o no. A lo sumo, no sé, el padrón, el identificador del alumno y el código del curso. Entonces, con esos dos o tres datos locos, ya le alcanza para la funcionalidad y eso es lo que uno tiene que estudiar al momento de limitar. Después, si más adelante se necesita más información, ahí se estudiará si agregárselo o no a ese endpoint o si se va a requerir que se invoque a otro. Pero también es crítico pensar bien cuál es toda la información que uno va a exponer. Porque una vez que la expone, es muy difícil después volver atrás. Dice, si tiene clientes externos que consumen nuestros endpoints, va a ser difícil el día de mañana decirle, ¿y sabes qué? Todavía ya vamos a quitar del response la información, toda esta información. Y tú te decís, pero pará, yo lo estoy usando legítimamente. Y sí, bueno, lo que pasa es que nos equivocamos y nos tratan con toda esa información los atacantes de los que les gusta, los hackers, les gusta usar esa información para dañarnos. Bueno, recortar la API es una gran táctica. Y bueno, la táctica por excelencia para proteger enlaces de comunicación, relaciones entre proteger la información en el camino, es encriptar la información, ¿no? Encriptar antes de enviar, desencriptar al llegar, con el método que quieran, simétrico, no simétrico, lo que sea, asimétrico, pero encriptar. Siempre hay que encriptar, no necesariamente, hay que ver también cuál es la información, si es sensible, si no, quiénes son los componentes involucrados, etcétera, ¿no? Pero, ante la duda, encriptar el canal de comunicación. Una vez que el ataque se está llevando a cabo, podemos reaccionar a este ataque, por ejemplo, revocando el acceso del cliente que detectamos que está generando el ataque, dando de baja el token, el usuario, si es una API externa, un software externo, no sé, bloqueando la IP, etcétera. Si es un usuario dentro de nuestra compañía que tiene una computadora y está atacando desde ahí, bueno, prenderle fuego a la computadora o bloquearla, como dice acá. Bloquearla es mejor porque nos permite luego, en lugar en contraposición a prenderla fuego, digo, es mejor porque nos permite luego investigar esa computadora, ver qué logró sacar, qué no, alguna huella que haya dejado para ver hasta dónde llegó su daño o puede llegar su daño. Y una tercera táctica de reacción es informar a los actores involucrados. Puede que a alguien le hayan hackeado la cuenta, entonces un atacante se hizo pasar por otra persona, le robó el usuario y contraseña o lo que sea. Entonces deberíamos tener un mecanismo para poder informarle al poseedor original de la cuenta lo que pasó, luego de resetear la password, lo que sea. Pero también informarle a otros actores como los administradores del sistema que algo raro está ocurriendo, o a nuestros sponsors o a nuestros usuarios finales, de forma tal que sepan qué puede estar pasando. Y por último, hay un conjunto de tácticas que son de recuperación, las cuales están involucradas las tácticas de disponibilidad que ya hemos visto para recuperarse ante fallos, que vimos en el slide de la clase pasada. Y hay una adicional acá que es
mantener un trail o un log de auditoría. Entonces, idealmente, si un atacante logra ahí entrar a una máquina y esa máquina entrar a otra y así, nuestros servicios, nuestros sistemas, nuestro software que corre en cada una de esas máquinas debería poder dejar un registro de auditoría que diga, bueno, tal usuario de tal IP a tal hora exacta accedió a esta computadora, a este servicio, ejecutó tal comando. Bueno, eso mismo puede ser llevado a nuestro software, ¿no? Cuando un componente llama al otro, dejar registrado en algún lugar cómo fue esa interacción, especialmente cuando son cosas sensibles, ¿no? O puede viajar información sensible. Porque eso después nos permitirá a nosotros reconstruir lo que pasó y decir, mirá, acá logró acceder de este punto a este punto, pero en realidad podríamos cortarlo a través de la red o poner una capa de autenticación más o lo que sea. Pero eso lo vamos a descubrir investigando cómo fue posible el ataque. Y el trail de auditoría, los registros de log, van a ser críticos en ese estudio. Bueno, ya son menos cuarto. Pasó rápido el tiempo. ¿Alguno quiere aportar algún comentario, alguna anécdota o algo sobre seguridad? Sí, sobre la detección de ataques, en general uno contrata proveedores, ¿no? También WAFs, como por ejemplo F5, es el caso que yo he usado, que generan toda esa capa de seguridad, que te da todas esas funcionalidades, ¿no? Detección temprana, reconocimiento de patrones, etc. Después sobre lo de las APIs, el patrón de Application API Gateways y BFFs que intenta, por general uno ya trabaja no ya con tantos servidores, ¿no? Físicos, me explico, OVM, no importa. Es todo más PaaS y SaaS y todo esto. No es que van a acceder a un servidor. Pueden afectar, sí, otro tipo de cosas. Pero dividir las APIs en varias capas, ¿no? Una API que llama a otra API y recién esta API va a acceder a la base de datos. Por último, si atacan una API, no se muere la API que accede a la capa de datos. Y por último, sobre las reacciones que uno puede tener, en el trabajo donde estoy me han contado que sufrieron un ataque de esos que llegan por mail, ¿no? No importa. Alguien hizo clic, un phishing, ¿no? Y que intentaban acceder a las computadoras, ¿no? ¿Qué hicieron? Una solución es apagar el modem o desenchufar todo el servidor de networking. Listo. Tirar el cable, exacto. Es una solución casi permanente, pero evitas que haga un daño mucho mayor porque ese tipo de ataques intenta propagarse lo más rápido posible. Entonces, tac, lo apagas y ya está. Después analizas el daño, ¿no? Pero es una reacción súper rápida que tuvieron y evitaron un daño mayor. Sí. Muy bueno, muy bueno. Me gustó eso último. Bueno, gracias Gonzalo. Y mencionaste un par de servicios al principio. No sé si te animás a escribirlos ahí en el chat para quien no lo conoce. Yo creo que uno de los dos que mencionaste me suena, el otro no. F5, El WAF. otro. Sí, WAF. Está bien. No, WAF es Web Application Firewall. Sí, sí, ahí está. F5 es uno de los más conocidos. Sí, sí. Ese que se usa. Después en la nube hay, cada uno tiene en cloud tiene un Azure Front Door, ese que uso yo, que tiene, y el Application Gateways, que ofrecen capas de seguridad, pero F5 es el que conozco, es uno de los más conocidos y es muy, muy grosso. Sí, Que ofrece todo esto, ¿no? ese sí. No, el otro no había entendido que era WAF. El WAF en general, ¿no? Sí, sí. Y además, otra táctica es, que no está mencionada ahí, es hacer penetration test o pen test periódicamente para analizar cualquier tipo de vulnerabilidad que tenga tu aplicación. Los pen test en las empresas seguramente contrata a alguien que te hace esos análisis de las APIs y demás. Intentan encontrar algo que falle y uno va y tiene que tratar de tapar y corregir. Lo mismo con los reportes se llaman DAST, que son análisis rápidos de vulnerabilidades. Por ejemplo, si estás usando paquetes con vulnerabilidad
Generalmente uno, sobre todo paquetes de Node y demás, con vulnerabilidades conocidas, te lo detectan y eso también se puede solucionar, qué sé yo. Hay un montón de cosas que se pueden hacer preventivamente también. Es muy buena la de los pentests. Sí. Lo que mencionas. Yo también lo he visto. Estuve más en la parte de tener que reaccionar a los informes de pentest. Sí, generalmente PTS se hacen una vez al año, por lo general, en Ajá. ciertos tipos de las APIs más críticas, digamos. Sí. Y bueno, porque de hecho se pagan y bastante se pagan esos pentests. Y hay que aprovecharlos. Entonces sí, está bueno descubrir cosas que uno pasa por alto, qué sé yo. Sí, pero esto, ¿quién lo va a hacer? Y bueno, men in the middle, decís, ¿esto quién lo va a hacer? Y sí, alguien que quiera hacer daño lo puede hacer. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, muy bueno, Gonzalo. Muchas gracias por los diversos aportes. Muy, muy buenos. Gracias. ¿Alguien más que quiera agregar algo? ¿O algún comentario, pregunta? Bueno, parece que estamos bien. Perdón, Gabriel, habías agregado algo. Dice, tirar del cable. Eso pasó hace poco en la obra social de la Policía Federal. 3 meses sin sistema. Hermoso. Tiraron fuerte del cable. Sí, no, desconectaron todo el hospital y también ¿cómo se llama? No me sale. El edificio que está allá en el centro. Bueno, la central de allá de Policía Federal. Sí. El departamento de policía, ahí está. Y estuvimos sin sistema 3 meses. Fue de diciembre, enero y febrero sin sistema. Porque un tipo se comió un phishing y yo pregunté, digo, ¿por qué no habrían? O sea, si un tipo se comió un phishing, ¿por qué no habrían partes del sistema, por lo menos que hacían en la base de datos? Porque imagínate lo que es un hospital que está completamente digitalizado sin sistema. No había turnos, no había nada. Y no, después terminaron diciendo el tema es que habían metido un ransomware. Yo imaginé lo que era, digo, ¿qué será la junta directiva diciendo cuánto piden? No sé, 10 lucas. No, pará. No, pero fue terrible. Pero sí, es efectivo, tirar del cable sirve. Claro, sí, totalmente. Situaciones como esas. Qué bárbaro. Bueno, no. Me suena lo del ransomware en hospitales. Creo que no es la primera vez que sucede. Yo alguna vez he leído un informe hace años ya, pero que ha ocurrido. Se ve que los atacantes eligen ese tipo de servicios esenciales para que sea como más urgente para quienes tienen que poner la plata, ¿no? Sí. Lamentablemente, ¿no? Pero bueno. Ok. Bueno, gracias, Gabriel, por el, por el ejemplo. Está bien. Bueno, si no hay ningún otro comentario o pregunta, cerramos la clase del día de hoy. Les deseo buen fin de semana. Creo que la semana que viene no tenemos clase, ¿no? A ver, voy a revisar. No, era Jueves Santo, ¿no? La semana que viene, Jueves Sí. Santo. Sí. Estoy revisando. En algunos lugares se labura, depende del empleador, pero bueno, Sí, pero la suerte con facultad. eso. La facultad no. Sí, viernes, no. Sí, olvídense. No, el jueves que viene no tenemos clase. Así que De hecho, jueves que viene no tenemos clase, el otro jueves se entrega el TP, el otro jueves tampoco tenemos clase. ¿Cómo? ¿Por qué? El Día del Trabajador. Primero de mayo. ¿No cae justo ahora? Sí. ¿El jueves? A ver, yo estoy un poco descolgado, pero nosotros hemos armado el calendario antes de comenzar el cuatrimestre y esto lo tenemos anotado, solo que yo no lo reviso seguido y me sorprendo ahora, pero sí, lamento que sean 2 días menos porque nos impacta. Bueno, de todas maneras, vuelvo a lo que venía diciendo. Les deseo buen fin de semana. Nos veremos entonces dentro de 2 semanas con el TP. Sí, Bruno, perdón. Sí, no, una consultita más administrativa que otra cosa. Si tuviésemos consultas no sé, del TP, si una duda de la consigna o consultar si vamos por buen camino, Sí. ¿usamos el canal privado
de Slack que decía la consigna que había que hacer o usamos el canal general? Si es una consulta del TP que piensan que puede servir al resto, sería ideal hacerla en el canal TP. Claro, y si no, y si medio que Es delata muy- una especie de solución o algo. Y entonces el canal, pueden usar el canal privado que crearon con nosotros los docentes para... Claro, está bien, pero no habría drama de mandar consultas por el canal privado, digamos. No habría drama, no habría drama. Ahora bien, no les podemos garantizar que le vamos a responder el mismo día o algo por el estilo. No, no, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, Sí, sí. es válido el canal, sí. Es válido. Dale. Bueno, listo. Genial, gracias. De nada. ¿Alguna otra cosa más? Ok, entonces ahora sí, buen fin de semana. Nos veremos dentro de 2 semanas. Y bueno, que tengan un buen fin de semana y la pasen bien. Disfruten el Hasta feriado. luego.